Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor Presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Muy buenas tardes a todos. Quiero saludar a todos los estudiantes, a todos los profesores, al señor rector, los miembros del Consejo Superior, a todos los trabajadores de esta gran universidad, al señor gobernador del departamento, al alcalde de Montería, al alto consejero presidencial para las regiones, un muy querido cordobés que nos ha acompañado con gran entusiasmo, a todos los senadores, senadoras, representantes de la Cámara que están hoy con nosotros, a los directivos, comandantes regionales y oficiales de nuestro Ejército y de la Policía Nacional, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Córdoba y del Tribunal Judicial del Distrito que nos acompañan, a todos los alcaldes de los diferentes municipios, a los amigos de los medios de comunicación. Qué bueno estar en esta universidad, querido rector, qué bueno estar aquí a 2 días de un acontecimiento que va a cambiar la historia de este departamento, la historia de todo el país. Y digo que qué bueno estar en esta universidad porque aquí los presidentes no venían por los conflictos. Esta universidad es tal vez un laboratorio de lo que ha sido esta guerra en Colombia. En esta universidad, en un momento decía, la universidad se la tomó la guerrilla. En otros momentos esa universidad se la tomó el paramilitarismo. La violencia en la universidad era la regla, no la excepción. Por eso ustedes más que nadie saben lo que esta guerra ha costado y por lo mismo saben lo que la paz podrá traernos. Usted lo ha dicho, señor rector, en forma muy elocuente y quiero resaltar una frase que no le conocía, pero que comparto 100% en el video que usted nos mostró. El nombre de la verdadera paz es la educación, y eso lo comparto plenamente. Ustedes todos han visto la visión del país que yo quiero dejarle a sus hijos, a mis hijos, a las próximas generaciones. Lo han visto en los avisos del gobierno, en la propaganda del gobierno. Yo quiero dejar un país en paz, un país con más equidad y un país con mejor educación. Esos no son 3 conceptos aislados, están íntimamente ligados el uno al otro, pero el más importante es el de la educación, el de más largo plazo, el más sólido. Son condiciones necesarias para poder tener un país en paz, equidad y educación. Y la equidad se puede obtener a través precisamente de la educación. No hay un factor de movilidad social más efectivo que la educación. Si uno le da una buena educación a la población, ahí está sembrando paz y está sembrando un mejor futuro. Por eso las universidades están destinadas a jugar un papel cada vez más importante. Todo el sistema educativo del país. Por eso le hemos dado prioridad a la educación desde el primer día de mi gobierno. Decretamos la educación gratuita en los colegios públicos del grado 0 al grado 11. Nos fuimos inclusive más atrás, le dimos un gran impulso a la educación de los niños y las niñas entre el momento en que nacen hasta el momento en que llegan al colegio, la primera infancia, el programa de 0 a siempre, que el Congreso de la República nos hizo el inmenso favor a los colombianos de convertirlo en ley de la República. La mejor inversión que se puede hacer de cualquier sociedad es invertir en la primera infancia. Lo que hemos querido hacer para aumentar los cupos en la educación superior, y hemos aumentado en un 12% la cobertura. Lo que estamos tratando de hacer para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles. El programa de Ser Pilo Paga, que ha generado un gran entusiasmo,
para que los niños más talentosos puedan ir a las mejores universidades y que no tengan ninguna restricción simplemente porque nacieron en una situación precaria en materia de recursos. En fin, la educación es la base de un país con futuro y es la base de un país en paz. Pero la paz, a su vez, es una condición fundamental para tener una buena educación, para tener un bienestar, para tener progreso, porque la guerra consume energías, recursos, consume el trabajo de todo un pueblo que debería dedicarlo a las cosas buenas. Por eso 52 años de guerra nos ha costado a los colombianos muchísimo. Yo tengo 65 años. Este departamento creo que tiene 64 años. Yo no he visto un solo día de paz. Este departamento tampoco. Y eso le pasa a todos los colombianos. Y por eso, en cierta forma, nos hemos vuelto insensibles. Nos hemos acostumbrado a vivir alrededor de la violencia, en guerra. Alguien me decía, una profesora de la Universidad de Antioquia, me decía hace unas semanas, presidente, ¿usted se ha dado cuenta que esta guerra que lleva 3 generaciones nos ha quitado hasta la compasión? Y yo me quedé mirándola y me dice, usted no ha entendido lo que le estoy diciendo. La compasión es la capacidad del ser humano de dolerse, de sentir el sufrimiento de otros. Las guerras le quitan la compasión a las sociedades y eso nos ha sucedido. Y yo inmediatamente pensé en mis años de periodista. Ya hace más de 20 años yo estuve en el periodismo durante más de 10 años y me acordaba perfectamente cómo las noticias se colocaban en la primera página o no, y en materia de número de muertos había una especie de número mínimo para que saliera la noticia y un otro número mínimo para que saliera en primera página. Si no era una masacre, si no eran más de 15 muertos, no merecía primera página. Eso es lo que ha hecho esta guerra con Colombia, nos ha quitado la compasión. Por eso el paso que vamos a dar el próximo lunes y el 2 de octubre es un paso tan trascendental. Y nadie mejor para entender y para poder asimilar y para poder contribuir al posconflicto que las universidades, que el sector académico, que la educación. Porque al fin y al cabo, cuando logremos terminar el conflicto, comienzan los desafíos de fondo. Este proceso ha sido un proceso difícil. Hacer la paz, curiosamente, es bastante más difícil que hacer la guerra. A mí me eligieron presidente de la República porque fui muy exitoso haciendo la guerra, pero la hice siempre pensando en la paz. Me hacían una pregunta hace algunos días, una televisión internacional que me sacó un video cuando yo daba los informes sobre los golpes a las FARC, cuando era ministro de Defensa, y me decía, Juan Manuel Santos es el mismo que vemos hoy con una palomita de la paz. Y le dije al periodista exactamente el mismo, porque para hacer la paz muchas veces se requiere ser efectivo en hacer la guerra. Es una condición necesaria. Y nos tocó hacer eso, pero ya afortunadamente estamos a punto de firmar un acuerdo que es un acuerdo serio, es un acuerdo responsable. Nada se ha dejado al azar. Ustedes muchos recordarán que hace casi 6 años, porque esta negociación lleva casi 6 años, yo le dije al país, me voy a embarcar en este proceso con el puerto de destino muy claro. Sé que me voy a encontrar con vientos difíciles, con mar picado, con dificultades, pero tengo muy claro ese puerto de destino
tengo muy claras las líneas rojas, qué se va a negociar y qué no se va a negociar, cuál va a ser la base de un acuerdo verdadero, de una paz estable. Y si ustedes comparan lo que dije hace 5 años y lo que salieron de estos acuerdos, se van a dar cuenta que ninguna de esas líneas rojas se traspasó, que todo ha sido negociado con una gran responsabilidad, con la Constitución en la mano, con nuestras obligaciones internacionales siempre tenidas en cuenta. Por eso, quienes hablan de una paz irresponsable, una paz con impunidad, no están diciendo la verdad. Yo escogí para el tema más complejo de cualquier negociación de paz, aquí o en cualquier parte del mundo, que es el tema de la justicia transicional. Escogí a 2 de los mejores juristas que tiene este país, ambos expresidentes de nuestra Corte Constitucional. Y un tercero, un norteamericano, un profesor de la Universidad de Notre Dame, una verdadera autoridad en derecho internacional humanitario, en derecho de la gente, en derecho internacional desde la perspectiva de los derechos humanos, muy reconocido por todas las ONGs de derechos humanos. Y le dije al profesor, se llama Douglas Castle, su labor va a ser de portero. Usted va a tapar goles. ¿Y qué goles va a tapar? Cualquier cosa que salga de estos acuerdos tiene que cumplir con los estándares internacionales en materia de impunidad. Y él se conoce eso como nadie. Y me dijo, listo, presidente, yo cumplo con esa labor. Y así fue. Por eso hace 2 semanas, la propia fiscal de la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde veo que usted estuvo en la Corte, ambas instituciones que son las que más legitimidad tienen en el mundo entero para juzgar este tipo de acuerdos y decir si cumplen o no con los estándares internacionales, ambas dijeron lo que se negoció en Colombia cumple con creces en materia de estándares internacionales. Y también cumple con nuestra propia Constitución. Y esa fue otra de las grandes bases de este acuerdo, que todo se hizo dentro de la ley, dentro de nuestra Constitución. Y también tuve el cuidado de que así fuera. Por eso quienes hablan de golpe de Estado tampoco saben de qué están hablando. No hay un acuerdo que tenga más garantías y más seguridad jurídica, porque se han utilizado todos los mecanismos a nuestra disposición, a la disposición de los colombianos que le dan su democracia, que este acuerdo. Las reformas que se van a realizar para implementar los acuerdos pasan por el Congreso de la República, pasan por la Corte Constitucional para tener el examen de cumplimiento de nuestras normas constitucionales. ¿Qué más garantía desde el punto de vista democrático que esos 2 poderes públicos? Un acuerdo que negocia el Ejecutivo, que aprueba el Congreso de la República y que pasa por el filtro de la Corte Constitucional. Y como si fuera poco, también será refrendado por el pueblo soberano, que es quien tiene la última palabra en cualquier democracia. Y esa fue otra de las líneas rojas que me autoimpuse y que impuse en las negociaciones desde el comienzo. Yo le prometí al pueblo colombiano que cualquier acuerdo a que llegáramos no sería el presidente el que tuviera la última palabra, sería el pueblo. Y fuimos descartando diferentes caminos y llegamos al camino del plebiscito, que es el único que en términos prácticos nos permite poner ante el pueblo estos acuerdos y que el pueblo diga
¿los acepto o no los acepto? El referendo que se ha propuesto es totalmente imposible porque hay un fallo en la Corte Constitucional que dice que los referendos tienen que hacerse con las preguntas individualmente. Imagínense 297 páginas en una pregunta, en una elección, eso es virtualmente imposible. Se critica que bajamos el umbral, no es cierto tampoco. El umbral se discutió en el Congreso de la República y se decidió con la iniciativa de un gran jurista, el doctor Rodrigo Uprimi, le dijo, ¿por qué no piensan en hacer este plebiscito inclusive más exigente y más democrático? Y hizo el siguiente planteamiento: el umbral normal de participación es del 25%. ¿Por qué no ponen el 13% de aprobación? O sea, los que tienen que votar por el sí tienen que superar el 13%, eso obliga o equivale a una participación mayor al 25%, pero también no le permite a la abstención que sea la gran ganadora de este plebiscito. Un argumento contundente, clarísimo, y por eso el Congreso, con la aprobación mía y con la aprobación del Ejecutivo, aprobó ese umbral del 13%, que es el que tenemos que superar el próximo 2 de octubre. Que yo no estaba obligado a hacerlo, es cierto. Que por qué me encapriché durante todo este proceso, porque estoy totalmente convencido que es un paso necesario, es jugarle limpio al pueblo colombiano, y que un paso tan importante para el futuro de Colombia debe ser legitimado por el propio pueblo. Por eso la responsabilidad tan grande que tienen los colombianos, que tenemos todos los colombianos el próximo 2 de octubre, porque ahí se va a definir realmente el futuro de Colombia por muchas generaciones. Esta guerra que, les decía, nos acostumbramos a ella, ha sido un freno en nuestro desarrollo. El costo, no solamente en vidas humanas, en sufrimiento de las víctimas, 8 millones de víctimas, en desplazamientos, el costo que ha tenido económico. Se calcula que nosotros habríamos podido crecer entre 2 y 3% más durante los últimos 30, 40 años. Estaríamos a un nivel muy superior al de Chile si no hubiéramos tenido esta guerra. Y de la misma forma, puede uno ver los beneficios si hacemos las cosas bien. ¿Cómo me complace, querido rector, esto que ustedes están haciendo, el plan Paz Córdoba? Porque eso es exactamente lo que tienen que hacer las regiones. Lo hemos dicho desde el comienzo también, la paz nos va a dar una serie de oportunidades únicas que tenemos que aprovecharlas. Primero, en materia de descentralización, en materia de construcción de paz desde las regiones. Este país es un país de regiones, un país con una inmensa diversidad. Recuerdo un antiguo profesor mío, escritor maravilloso mexicano, Carlos Fuentes, que decía: América Latina tiene una fortaleza muy, muy importante, que es su diversidad, pero Colombia dentro de América Latina es la que más fuerza tiene en ese sentido, y tiene razón. Nuestras regiones son parte de nuestra fortaleza si las sabemos utilizar bien. Por eso yo también he sido un convencido de la descentralización, una descentralización responsable. Ya reformas que hemos aprobado en el Congreso
van en esa dirección. La reforma, por ejemplo, que yo creo que es de las más importantes del pasado reciente, la reforma de las regalías, que le dio a todos los municipios recursos para que no se concentraran en unos pocos. Reformas que han venido dándole a las regiones cada vez más autonomía, cada vez más capacidad de definir su propio destino. Hace poco estuve entregándole a Barranquilla por algo que incluimos en el plan de desarrollo, que es la facultad, por ejemplo, de las ciudades de hacer su propio catastro. Son pasos muy importantes en materia de descentralización, pero en la construcción de la paz, ahí es donde vamos a poder hacer un gran esfuerzo. Que cada región se ponga de acuerdo, que cada región tenga un plan como el que usted acaba de exponer, que se discuta. Una de las grandes oportunidades que tenemos, y aquí lo vemos como ejemplo, vemos al Partido Liberal, al Partido de la U, al Partido Conservador, a la izquierda, a todo Colombia, unidos bajo el paraguas de la paz. Así es como las sociedades realmente pueden progresar. Se hacen discusiones y se difiere en las formas, en el cómo, pero hay aspectos muy importantes que toda sociedad, que todo país debe tener por encima de cualquier diferencia partidista. ¿Y qué más importante que el tema de la paz? Que es, lo han dicho a través de la historia, el fin más sublime, más noble que puede tener cualquier sociedad. Qué bueno, Padre Alfredo Ramos, verlo aquí. La Iglesia tiene un papel importantísimo que jugar. Las iglesias, la católica y las demás iglesias. Hablaba precisamente ayer en Nueva York con el secretario de Estado del Vaticano, con el cardenal Parolini, que viene a la firma en representación del Santo Padre. Y hablábamos sobre el papel de las iglesias y la Iglesia Católica en el posconflicto, porque parte de la construcción de la paz no es material, no es vías terciarias, más colegios, más universidades. Parte de la construcción de la paz tiene que ser en nuestras almas y nuestros corazones. La paz comienza ahí, que uno mismo esté en paz con uno mismo, porque cualquier persona que esté invadido de odio, de rencor, de sed de venganza, a esa persona le va a costar mucho trabajo tener inclusive un hogar en paz. Y si el hogar no está en paz, la comunidad le queda difícil estar en paz. Y si la comunidad está en problemas, toda la sociedad está en problemas. Por eso también el liderazgo espiritual es tan importante y el papel de la Iglesia. Todas las iglesias. Y el otro día estábamos celebrando la Constitución del 91, el día 4 de julio, y reunía más de 100 líderes de diferentes iglesias. Y me impresionó mucho cómo todas las religiones, todas las iglesias, sin excepción, tienen mencionado como uno de sus grandes objetivos la paz. Porque entre otras cosas, la paz es salvar vidas, la paz es unión, la paz es comunidad, la paz es todo lo que todas las iglesias profesan para sus seguidores. De manera que aquí tenemos un gran reto. Primero tenemos que ganar el plebiscito. Ha habido mucha desinformación, sigue habiendo desinformación de todo tipo. Ayer mismo que llegué de Nueva York, estuve en Cartagena, y de pronto me fui a hacer ejercicio a la Escuela Naval y me dicen, presidente, aquí está por las redes sociales que usted va a traer a Timochenko a la Escuela Naval. ¿A quién se le ha ocurrido eso? ¿En dónde dice? No, es que comenzó a circular por todos lados. Ese tipo de propaganda falsa
lo hemos visto durante 4 años seguidos. Nos ha tocado contrarrestarla con 4 semanas de pedagogía, pero qué bonito ver que en la medida en que la gente se informa, se toma el trabajo de entender los acuerdos, muchos de los que pueden tener incertidumbres con razón, muchos de los que no han creído en la bondad de esta paz o que se han dejado manipular por la desinformación, comienzan a decir, no, lo que me han dicho no era tan cierto, si este es el acuerdo yo firmo, si este es el acuerdo yo apoyo, si este es el acuerdo yo digo sí. Y eso es lo que estamos viendo en estas últimas semanas, afortunadamente, pero no podemos bajar la guardia. Y si hay un centro que por su naturaleza es el centro más importante de pedagogía, son las universidades, son ustedes, los maestros, los estudiantes que pueden venir aquí a discutir en democracia todo lo que tenga que ver no solamente con este plebiscito, sino con la construcción de la paz hacia adelante. Es una gran oportunidad. Tenga la seguridad, querido rector, que la educación seguirá siendo prioridad de mi gobierno hasta el último día. Usted sabe muy bien que la educación hoy tiene el puesto número 1 en el presupuesto nacional y lo seguirá teniendo porque es la mejor inversión que podemos hacer. Y con la paz vamos a poder tener más recursos para la educación, para la salud. Alguien me decía, ¿cuánto va a costar la reintegración de las FARC? Yo le decía, el costo es mínimo. Nosotros ya hemos reintegrado, desmovilizado más de 58.000 combatientes entre paramilitares y guerrilla. Las FARC no van a sumar entre todos, entre los llamados encuadrillados, que son los armados y las milicias, más de 15.000. De manera que eso no es un costo monumental. Pero le voy a decir algo, con 3 de los helicópteros que utilizamos en la guerra, podemos pagar todos esos reintegrados durante muchos años, porque la guerra es muy costosa. La guerra nos ha costado no solamente plata, como decía al principio, sino nos ha costado nuestro capital social, que es lo que tenemos que reconstruir y podemos comenzar a reconstruirlo en los centros académicos, en las universidades. Por supuesto que esta paz no es perfecta, por supuesto que deja a gente descontenta, pero lo que sí les quiero decir a ustedes es que es el mejor acuerdo posible. El tema de la justicia. Mucha gente clama por más justicia y yo también. A mí me gustaría ver a los comandantes guerrilleros más años en la cárcel, pero uno tiene que tomar decisiones para lograr la paz. El enfoque que yo le di a esta negociación, las instrucciones que les di a los negociadores es: busquemos el máximo de justicia que nos permita la paz. Y creo que se logró ese sano equilibrio. Una paz sin impunidad, una paz donde los máximos responsables serán investigados, juzgados y sancionados. Y que esa sanción y esa justicia cumple con todos los estándares internacionales, porque uno de los aspectos originales de este acuerdo de paz es que colocamos a las víctimas, las más de 8 millones de víctimas, en el centro de la solución del conflicto. Sus derechos, su derecho a la verdad, su derecho a la no repetición, su derecho a la reparación. Llevamos más de 600.000 víctimas ya reparadas, y su derecho a la justicia. Eso ha hecho que este acuerdo sea
señalado por la comunidad internacional como un acuerdo ejemplo para el resto del mundo en otros conflictos. Y que las víctimas, muchas veces, algunas de ellas, no se sienten satisfechas con el elemento de justicia. Es lógico, es normal, pero lo que les quiero decir es que la inmensa mayoría de las víctimas son las que están apoyando este proceso. Y para mí, si hay algo que yo he aprendido en el proceso, si hay alguna lección que me ha dado este proceso, me la han dado las víctimas. ¿Y por qué? Porque al comienzo yo pensé que las víctimas iban a ser las más duras, las que iban a exigir venganza, las que iban a exigir más justicia. Y en la medida en que el proceso progresaba, me di cuenta que yo estaba totalmente equivocado. Esa lección de vida que me dieron las víctimas a mí, que lo aprecio enormemente, me ha servido. ¿Y de qué manera? Me enseñaron que no, que las víctimas son más generosas que el común de los ciudadanos, que están más dispuestas a perdonar, que están más dispuestas a reconciliarse. Y yo les preguntaba, ¿y ustedes no sienten rabia, dolor? Me decían, por supuesto, que sentimos rabia y dolor, pero preferimos perdonar y reconciliarnos para que otros no sientan el dolor que sentimos nosotros cuando perdimos nuestros hijos, nuestros padres, nuestras familias. Y a mí me llegó eso al fondo del corazón. Las víctimas han sido para mí el motor de este proceso, me han llenado de entusiasmo en momentos difíciles, en momentos donde uno dice hay que tirar la toalla o estamos a punto de tirar la toalla, escuchando a las víctimas, para mí fue una inyección de energía. Y es por ellas, sobre todo por las víctimas, que estamos afortunadamente firmando esta paz. ¿Para qué? Para que no haya más víctimas. Cuando todos ustedes vayan a depositar su voto, piensen en lo siguiente: con este voto puedo salvar vidas. Con este voto cierro la fábrica de víctimas. Con este voto se acaban las FARC. Con este voto se acaba la guerra. Y ahí comenzamos todos, ojalá unidos, ojalá todo el país. A reconstruir nuestra nación. Nuestra nación es una nación maravillosa, como lo es este departamento. Si hay un departamento con potencial, rico, su capital humano maravilloso, es el departamento de Córdoba. Uno de los grandes sectores que más se van a beneficiar es el sector rural, el sector agropecuario. Ahí se va a concentrar parte importante de todo el esfuerzo del posconflicto. Un sector rural fuerte, para que no haya tanta pobreza en el campo, para que no haya tanta desigualdad en el campo. Aprovechar que el mundo entero está demandando cada vez más alimentos, convertirnos en una despensa del mundo para poder alimentar el mundo en el futuro. Somos uno de los 7 países con potencial para lograr aumentos importantes en la producción de alimentos, y un departamento como el departamento de Córdoba sí que tiene ahí un potencial enorme. De manera que, queridos cordobeses y queridos estudiantes, esta paz es para ustedes. Ustedes son el futuro, ya son el presente. Tomen ese futuro en sus manos. Ese futuro ustedes lo pueden determinar. Y a los profesores y a usted, señor rector, ustedes están en un momento de la historia donde su papel es realmente determinante. Unámonos todos, todos los colombianos, todos los cordobeses, todos los monterianos, para decirle sí a la paz y sí a una nación en paz, más equitativa y mejor educada. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Agradecemos a todos por su asistencia a este importante evento.